mis hermanos, estuvimos hablando la semana pasada del infierno y no podíamos dejar de hablar de sus inquilinos, porque si no hablamos de sus inquilinos, la enseñanza queda inconclusa. La enseñanza que enseña, valga la redundancia, los inquilinos del infierno se llama la demonología, la demonología bíblica, ¿no? Que nos habla acerca de justamente los demonios y cómo la Biblia va hablando de ellos y cómo nos va enseñando a nosotros, obviamente enseñando a aquellos quienes estaban siendo enseñados en cada texto bíblico, pero enseñándonos a nosotros en la actualidad para tomar esa conciencia y justamente por la guía del Espíritu Santo poder tener esa capacidad de poder discernir aquello que el Señor nos está hablando en su palabra. Obviamente que es un tema que no se aborda de manera sencilla, de una manera clara, y muchas veces lo que se dice pues no está en el texto bíblico. Lo que nosotros queremos ver es qué dice la Biblia acerca de el diablo y sus demonios, y justamente va a ser parte de esta enseñanza en la serie de Apocalipsis. Si bien hoy nos vamos a detener en justamente el aprendizaje y el entendimiento de varios textos, para poder justamente seguir avanzando luego en la línea del Apocalipsis, lo que estamos siendo enseñados, y de esa forma tener una visión más clara, más profunda, más contundente y obviamente dentro de lo que el Espíritu Santo va a seguir abriendo y despertando nuestro entendimiento a lo que Dios quiere seguir haciendo en nuestras vidas. Lo primero que podemos decir, o lo primero que pudiéramos preguntarnos, es si existe un mundo espiritual invisible. ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, no hace falta mucha explicación, nosotros lo sabemos. No sé, una hora atrás estaba hablando con un joven de Monterrey, y por teléfono él me decía: pastor, no se imagina los demonios con los que estoy lidiando. O usted, no sé si me lo puede creer. Y yo le digo: sí, te creo, te lo creo. O sea que hay una lucha en aquel justamente que está tratando de poder vivir una vida en el Señor. ¿Por qué? Porque los demonios es una visión estrictamente espiritual, real, y la palabra lo afirma. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15, nos muestra las primeras evidencias de aquello que la palabra nos está diciendo. Y dice en el capítulo 6, en el versículo 15 de Segunda de Reyes, que estaba Eliseo. Entonces dice que la palabra dice que: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y a carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Porque veía justamente un ejército que estaba sitiando al siervo de Dios. Y dice la palabra, Eliseo le dijo, y él le dijo: no tengas miedo. ¿A quién le dijo? Pues a su siervo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces dice que oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme y os guiaré al hombre que buscáis. Y lo guió a Samaria. El siervo de Eliseo tuvo una visión de un mundo espiritual que justamente la palabra nos está afirmando. Lo mismo ocurre justamente en el libro de Daniel, en el capítulo 10, pero en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 2,
nos muestra una verdad que es irrefutable. Efesios capítulo 6, versículo 2. Versículo 2 dije. Sí. No, es versículo 12. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense que en la actualidad hay un nuevo paganismo, que es un neopaganismo, hablándolo de una forma más, más explícita, más técnica, en donde hay justamente un resurgimiento del mundo espiritual. Nosotros hoy estamos atravesados por estas ideas, por lo tanto, las verdades espirituales que la palabra de Dios nos muestra, pues están en sintonía con este movimiento que es el neopaganismo, el nuevo paganismo, pero están, así como están en sintonía, están también, difieren en cuanto a la percepción de las cosas, y la palabra de Dios, en una evidencia muy categórica, nos dice que realmente hay justamente un mundo espiritual. Y justamente la palabra dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi querido, ¿cuándo fue la última vez que consideró honestamente que alguna lucha o conflicto relacional tenía raíces en una oposición demoníaca? ¿Cuándo consideró que una situación que parece de lo más normal, entre comillas, es parte de una estrategia diabólica y es parte de un movimiento demoníaco que se mueve atrás de esta situación? Es bastante inquietante y creo que debiéramos ponerlo en esta noche en la mesa para seguir mirándolo y seguir trabajando este texto en base a lo que la palabra de Dios nos está hablando. Por eso, mi querido, es importante notar cómo la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 10. Hoy vamos a utilizar mucho la Biblia. Y fíjense que el día de hoy también aproveché para marcar mi Biblia en ese estudio, porque regularmente en mis apuntes yo coloco todos los textos en mi tablet, ¿no? Y lo que noté es que no es que uno no sabe dónde están los libros bíblicos, pero uno pierde esa ductilidad que debiese tener. O sea que está bueno que usted pueda utilizar su tablet, su teléfono, pero no se olvide de utilizar la Biblia física, porque de esa manera no se olvidan dónde está cada texto bíblico, cada capítulo, cada libro bíblico, y de esa manera no pierde algo muy importante en el manejo de su Biblia. ¿Bien? Muy bien. 2 de Corintios capítulo 10, fíjense que el apóstol Pablo nos sigue mostrando y nos va, acercando a esta realidad. Sabemos que hay una verdad espiritual, ¿bien? Sabemos que justamente existe un mundo espiritual. Pero lo que el apóstol Pablo nos dice es dar un paso más, es aún más inquietante. Dice la palabra en el versículo 3 del capítulo 10. Pues aunque andamos, ¿cómo andamos? En la carne, en lo físico, en lo natural, el apóstol Pablo nos dice a quienes somos hijos de Dios que no militamos según la carne. Hay una visión espiritual, hay justamente una guerra espiritual, una guerra invisible que el apóstol Pablo nos hace dar conciencia de esta realidad. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta.
Entonces, fíjense, yo sé que ustedes saben lo que dijimos anteriormente, pero es necesario que ustedes puedan decir, o en algún momento cuando digan, bueno, existe un mundo espiritual, bueno, ¿y dónde lo dice en la Biblia? No solamente el poder tener el concepto, sino que ustedes tienen que justamente afirmar todo lo que dicen con la palabra de Dios. Entonces, lo que estamos haciendo, no solamente estamos siendo enseñados, sino que estamos poniendo ese fundamento de conocimiento bíblico para que al momento que justamente para nosotros mismos y para los demás, poder afirmar cada palabra con la palabra de Dios. ¿Amén? Muy bien. Entonces, fíjense que esto es lo que la palabra de Dios nos va mostrando. Nos va mostrando que el Hijo de Dios tiene una batalla espiritual. Y si no entiende esto, es muy probable, es muy posible que se confunda. Es muy posible que pueda ser atormentado de una manera de la que jamás se imaginó que pudiera estar atravesado o estar atormentado y atravesado, obviamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Les conté hace unos minutos pasados que estaba hablando con una persona, un joven en Monterrey, y él tiene una batalla espiritual. Ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, pero su pasado es un pasado muy fuerte, muy intenso, marcado por un oscurantismo muy grande. Entonces, justamente, él dice, pues los demonios se manifiestan de diferentes formas, colores y sabores. Y le digo, bueno, justamente lo primero que debieras entender, que como hijo de Dios, pues la batalla que tienes es una batalla de corte espiritual. Y donde tienes que refugiarte es en Dios. ¿Bien? ¿Vamos bien? Porque dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas. ¿Cómo son? Poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Nosotros no peleamos en el mundo desde la ofensiva, estamos a la defensiva, ¿sí? Dije, no estamos al revés, no estamos a la defensiva, estamos a la ofensiva, ¿sí? No es que estamos ahí, pues, no. Estamos adelante. Les dice la palabra que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y nosotros somos la iglesia, somos el templo del Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Fíjense que el apóstol Pablo escribieron también en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, nos da el fundamento por lo cual las personas que están lejos de Dios, pues no disciernen esta realidad. ¿Y qué decir de aquel cristiano que es, como el apóstol Pablo, se acuerdan que decía a la iglesia de Corinto, decía, bueno, miren, ustedes pues se dicen que son todos cristianos porque dice que levantaron su manita, dice que recibieron a Jesús, y yo pues me quedo con el beneficio de la duda. Honestamente yo no sé muy bien. El tema es que naturales no son, porque los naturales son la gente del mundo. Tampoco son espirituales, porque hay disensiones, se pelean, o se hacen muchas cosas que, la verdad, la dieta que tienen es una dieta a pura lechita, ¿sí? Entonces, pues los voy a encasillar, los voy a denominar como carnales. ¿Dónde dice eso? En 1 Corintios capítulo 3. Luego búsquelo en su casa y va a ver cómo, obviamente que en otras palabras, pero el apóstol Pablo dice, miren, ustedes los tengo que colocar ahí porque no son naturales, tampoco son espirituales, y bueno, ustedes dicen que son cristianos, van camino a ser espirituales, pero en la foto no los veo, muchachos, no los veo. O sea, saqué la foto y ahí no los encuentro, como parte de aquella gente que está consagrada al Señor. ¿Vamos bien? El apóstol Pablo dice, escribiendo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios, pero el Dios con minúscula de este siglo, cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. Y aquí pudiese ser que hay una ceguera espiritual de aquel inmaduro espiritualmente hablando,
o de aquel que justamente no tiene el conocimiento bíblico espiritual desde la palabra de Dios, que es puro misticismo, ¿sí? Seguía a puros sueños y a pura convicción personal, que esto es parte del neopaganismo. No hacemos tiempo hoy, pero dentro de las religiones paganas, desde los budistas, pasando por la Nueva Era y otras más, seguían por una cantidad de sueños y visiones increíbles, a los cuales usted dice, wow. Y todo esto es parte justamente en lo que pudiese ser atravesado aquel cristiano que no tiene fundamento bíblico y pudiera estar en un ámbito que, pues, de mucha confusión, donde este ámbito espiritual pudiera confundirlo, valga la redundancia. ¿Me explico? Lo que la palabra de Dios quiere es no confundirnos. Por eso la palabra de Dios dice que el Dios, con minúscula, este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, al cual es la imagen de Dios. O sea que vemos, entendemos justamente que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo, y el Dios de este mundo, o sea, Satanás, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio justamente de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y por supuesto, no puedan discernir el ámbito espiritual desde la perspectiva bíblica. Hoy, en nuestra realidad, en este nuevo paganismo, la gente está atravesada por el mundo espiritista, por el mundo espiritual, por el mundo de los demonios. Basta ver la serie de películas de espanto que hay, que es parte de la iniciación a ese mundo oscuro donde la gente pues se va introduciendo. Recuerden que la palabra dice que el verdadero amor echa fuera el temor y que el temor es el ámbito de manipulación del diablo. Las películas de espanto es una perfecta iniciación a ese mundo espiritual que los lleva a un ámbito de absoluta confusión. Bien, obviamente como cristiano usted le repele a las películas de espanto. Quiero creer que es así. Si esto no es así, algo pudiese andar mal en su vida espiritual, o aún no pudiera ser cristiano. Esto es algo que sería muy inquietante en aquel que dice, no, yo me río de las películas de espanto. Muy bien, no es el tema, pero ahí se la dejo. Muy bien, la pregunta es, o el punto es, que tenemos un adversario que es poderoso. De hecho, la meta de Satanás es destruir al pueblo de Dios y desacreditar la causa de Cristo. Este es el propósito, este es el objetivo. Por eso no debe ser tomado a la ligera. Satanás es real y sus demonios son reales. Y quiero decir que estamos en tono de, o a modo de introducción, introduciéndonos en lo que justamente la palabra nos está diciendo. Por esto, tenemos que entender que tenemos un adversario poderoso, pero como también sabemos, Dios es por encima del diablo y sus demonios, es mucho más poderoso. La pregunta es, ¿quién es el diablo? ¿Quién es Satanás? Porque pudiese ser justamente una buena pregunta. Fíjense que la Biblia nos muestra que Satanás era un ángel, de hecho, era el más importante de los seres creados. Pero por alguna razón, que vamos a ver en unos minutos que vienen, se rebeló contra Dios. Y se rebeló contra Dios a consecuencia o a causa, en primera instancia, de su orgullo. Esto nos muestra la palabra de Dios. Fíjense que vamos viendo cómo el diablo justamente es un adversario poderoso. Y la palabra de Dios nos muestra que esto es así. El apóstol Pedro, escribiendo en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios. ¿Qué es sobrio? Sobrio es
lo diferente, o lo antónimo, o digamos, la contracara del ebrio, ¿sí? Sed sobrios, ser conscientes, estad, pues, en una sola pieza, entendidos, pues. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, sus fauces están abiertas, y con toda la hediondez de un carnívoro, ¿sí? Porque uno dice, el diablo como león rugiente está buscando a quien devorar. Sí, lo cierto es que usted nunca se le paró, ni a mí tampoco, un león al lado nuestro. Pero hay que conectar esta figura y poder ver la peligrosidad que esto tiene. Fíjense que sería el peor de sus temores. Esto es lo que es el diablo. Dice, la palabra de Dios dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, con sus fauces abiertas y su hediondez de un carnívoro, anda alrededor buscando a quién ¿qué? No pellizcar. Entonces, pues la palabra nos muestra, la palabra nos advierte, mi querido, si después usted sale de esta enseñanza y dice, me importa, bueno, ahí va a ver cómo le va a ir en esta guerra, ¿sí? Recuerde usted que estamos en guerra, pero la iglesia no es, o no estamos en un castillo, ¿se acuerdan que lo decíamos? Somos un hospital de campaña en medio de la lucha. Y hay que ser muy consciente de la batalla que estamos librando. No es que estamos en este castillo, aquí vengan todos, aquí vamos a refugiarnos. No. La iglesia no es esto. La iglesia es un hospital de campaña en medio de la batalla, ¿sí? Y ahí estamos. Y espiritualmente discernimos que el enemigo, pues, es tanto así como nos dice el apóstol Pedro. Fíjense que Judas, capítulo 9, mejor dicho, Judas 9, no hay capítulo de Judas, porque es un solo capítulo. Fíjense que nos dice lo siguiente, Judas en el versículo 9 nos dice, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, ¿sí? Disputándose, ¿qué se disputaba en el cuerpo de Moisés? Se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Fíjese que las broncas entre el arcángel Miguel y Satanás se remontan desde hace mucho tiempo atrás. Lo vamos a ver en el Apocalipsis también, venciendo a Satanás, al mismo arcángel Miguel. Pero parece que las broncas de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y después vamos a ver un poquito, sí, es una miniedad, pero es un detalle que trae una aportación. No es primaria, pero después lo vamos a ver. Pero lo que Judas aquí nos dice lo siguiente, que aún el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, y no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea que ahí nos está hablando de algo bien interesante. ¿Cómo es la liberación que nosotros, que luego vamos, no sé si hoy vamos a llegar, pero cómo, a qué o de qué forma la palabra nos habla cuando tenemos que hacer liberación o exorcismo, ¿sí? Cuando hay alguien endemoniado. Y la pregunta es, ¿cómo llega alguien a estar endemoniado? Bueno, la Biblia no lo dice, pero la Biblia nos muestra que aquellas personas endemoniadas han sido personas en donde su voluntad ha sido quebrada por, pues, la inmoralidad de la prostitución, de la porneia, la pornografía, ha sido quebrada por diferentes ámbitos, la miseria. ¿Se acuerdan que en Marcos leíamos cuando Jesús le dijo a este endemoniado gadareno, ¿cómo te llamas? ¿Y cómo dijo? Legión, porque somos muchos. Y hablando de la legión romana era brutal, ¿sí? Si los de ISIS son brutales, pues estos eran peor.
Y el trauma de esto generaba algo increíble, increíble. ¿Vamos bien? Tengo tanto para decirles, pero vamos a ver, me parece que si no lo vamos a llegar. Miren, algo bien curioso, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Eran tan brutales los soldados romanos que, fíjense que hay un detalle en la carta a los Corintios que el apóstol Pablo dice. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo habla a las mujeres? Que las mujeres se vistan de una forma y todo esto, ¿no? Pero el punto es bien interesante porque nos muestra justamente la acción, digamos, la reacción de mujeres que han sido oprimidas. Ahora, la parte de Corinto, toda la parte de Corinto, de Éfeso, eran ciudades donde había muchos veteranos de guerra. Muchas personas que habían sido parte de esas legiones. Eran animales. Era gente bravísima. O sea, yo no sé, tampoco quedaría muy burdo graficar todo esto desde este púlpito. Pero imagínense digamos, o sea, la guerra, pues, y toda la maldad que hay. Bueno, ahora llévelo a un soldado romano e imagíneselo al 100%. Ese que era parte de esa legión, esa persona malvada, maldita, que ha hecho estragos, que violó a tantísima gente, que acuchilló a tantísima gente, ese soldado recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. E imagínense que si eso lo hizo en el campo de batalla, imagínense lo que habrá hecho en la familia, imagínense. En una cultura patriarcal, imagínense. Ese soldado era el soldado que recibió a Cristo. Y cuando recibe a Cristo, ¿qué cree? Pues la conciencia le pesa, ¿no? Y obviamente que pues encuentra refugio en el Señor y perdón en Dios. Fíjense que no hacemos ahora tiempo, pero un historiador, él comenta, dice, o sea, sin temor a violentar el texto y entendiendo ese contexto, dice, era comprensible que las mujeres tomaran esa reacción. Ah, sí, me la hiciste pagar, ahora me toca a mí. Y el apóstol Pablo le dice a las mujeres, le dice, mira, no sería la forma. O sea, tu vestimenta es una vestimenta que es muy coincidente con las, digamos, las sacerdotisas paganas, que muchas, o sea, había mucha prostitución. Entonces, se veía de esa forma. Y realmente esto causaba avergonzamiento al hermano, que la hermana, o sea, la esposa, no sé si era hermana o esposa, pues se vestía de una forma extremadamente, pues muy parecida a las paganas, pues. Y entonces el apóstol le dice, bueno, realmente tienen que vestirse de una forma coherente. Pero ¿a qué quiero llegar con este punto? Quiero llegar con este punto a la braveza, a la bravura, a, digamos, cómo era un soldado romano y desde dónde, desde qué lugar justamente Dios los había rescatado. Fíjense, si pudo rescatar a ese tipo de personas, a ese tipo de calaña, por decir una manera, ¿qué nos quedaría a nosotros? Que obviamente para Dios todos los pecados son iguales, pero quiero que podamos ubicarnos en ese contexto. ¿Vamos bien? Muy bien. Fíjense que justamente Judas dice, o hablando del arcángel Miguel, es que el Señor te reprenda. Y esto nos pone en perspectiva de, digamos, quién es el adversario con el cual estamos lidiando. La pregunta es, ¿existe Satanás realmente? Bueno, la respuesta la encontramos en la Biblia. La palabra de Dios nos habla desde el Génesis, en el capítulo 3, versículo 1, hablando acerca del diablo. ¿Bien? Y justamente en Génesis capítulo 3, versículo 1, la palabra de Dios nos dice, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Nos dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?
¿A quién se está refiriendo a esta serpiente astuta? Está refiriéndose justamente al diablo. Y fíjense que la coloca como la astucia, la serpiente, aquella que engaña. El pecado, ¿qué hace el pecado? ¿Se acuerdan? El pecado te engaña, te hace creer algo que cuando tú caes en pecado te das cuenta, era eso era todo. Justamente la serpiente que te engaña. Y la palabra de Dios nos va mostrando en primera instancia que la palabra nos muestra que justamente desde el Génesis la existencia de esa serpiente. Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 1, también nos dice lo mismo. Y vamos a Apocalipsis capítulo 12, porque estamos en Apocalipsis, pero hoy tocamos algunos textos para ver los inquilinos del infierno, ¿no? ¿Sí? Apocalipsis capítulo 12, versículo, ya les digo, versículo Apocalipsis 12, 7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Se acuerdan que les hablé de Miguel en Judas? Bueno, otra vez. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. ¿A quién se refiere a este dragón? A Satanás. Y sus ángeles son sus demonios. Vemos la lucha, otra vez entre Miguel y Satanás. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces podemos ver que la Biblia lo muestra a Satanás. No solamente la Biblia, sino que Cristo va hablando acerca de Satanás. Y fíjense que lo hace en 26 ocasiones. En 26 ocasiones en el Nuevo Testamento nos habla acerca de Satanás. En Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11, no lo vamos a leer en este momento, anótelo, pero ahí habla acerca del momento en que se confrontó contra el diablo. Y vemos una confrontación en donde el diablo justamente lo tentó, en la tentación, en las tentaciones de la que Satanás justamente estaba provocando a Jesús. Y vemos justamente en este contexto cómo la realidad de Satanás y sus demonios es una realidad que la palabra de Dios nos presenta y no nos deja ningún lugar a duda. Ahora, la pregunta que nos haríamos en esta noche es, y bueno, ¿quién es Satanás? ¿Quién es este Satanás? La respuesta es sencilla, bíblicamente hablando. En primera instancia, vemos que Satanás es un espíritu creado. ¿Quién creó a Satanás? Pues Dios lo creó. Y fíjense, algo bien curioso en el libro de Job, en el capítulo 1, Job, Salmos, Proverbios. Job, capítulo 1, nos dice algo bien interesante acerca de Satanás. En el versículo 6 nos dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Bien, usted diría, bueno, los hijos de Dios. Pero que entre los cuales, ¿quiénes estaban? Órale, entre los cuales vino también Satanás. O sea que vemos que es un espíritu creado por Dios. Vemos también justamente en Colosenses capítulo 1, versículo 16, ahora en el Nuevo Testamento, en Colosenses capítulo 1, versículo 16, nos dice lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que Dios creó a Satanás. Satanás es un ángel, es un espíritu creado. Dije que es un ángel. Es un ángel. Mateo capítulo 25, verso 41, nos dice justamente este principio. Mateo capítulo 25, capítulo 41, nos dice así la palabra de Dios. Dice, entonces dirá también a los de mi izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus
ángeles. Bien. Y también podemos ver en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, texto que leímos anteriormente, la lucha entre el arcángel Gabriel y Satanás, ¿sí? Que peleaba justamente con sus ángeles. O sea que vemos a la luz de la palabra que es un espíritu creado, que es un ángel, pero la pregunta es, ¿y qué tipo de ángel? Bueno, no vamos a, digamos, en otra oportunidad vamos a hablar acerca de, vamos a volver otra vez a la angeliología, pero la palabra nos muestra que hay diferentes tipos de ángeles. La palabra ángel quiere decir enviado, aquel que lleva un mensaje, ¿sí? Pero también hay ciertos tipos de ángeles que la Biblia nos va mostrando y se va viendo como tres categorías. Ahora, la Biblia nos muestra que este ángel, que era Satanás, era un ángel de la categoría más alta de los ángeles, a lo cual se llamaba querubín, ¿sí? Querubín. Ezequiel capítulo 28, texto que vamos a ver bastante el día de hoy, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios y vamos a notar ahí cómo la palabra nos va mostrando qué tipo de ángel era este ángel. Bien, Ezequiel capítulo 28, versículo 14, nos dice, fíjense, ya sabemos que Satanás es justamente un espíritu creado, es un ángel. Ahora la palabra nos muestra que no es cualquier ángel, es un querubín. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Y usted dice, ¿y cómo sabe que se refiere a Satanás? Bueno, por lo que sigue el versículo 15. Hasta que se halló en ti maldad. Pero fíjense que vemos que Satanás es un querubín, el más elevado de todos los seres creados. O sea, que no tan solo era un querubín, sino que era el mero mero. El que trabajaba en la oficina privada del Señor. Por eso es que cuando alguien dice, no, pastor, yo si trabajara en la iglesia sería la persona más santa. Tengo que lidiar con estos demonios de mi trabajo, estos ingratos. Y fíjese que Satanás trabajaba, era el secretario personal de nuestro Señor, y de ahí se cayó. De ahí se cayó. O sea que no hay lugar del cual usted pueda trabajar y no pueda glorificar al Señor. Amén. Es así. Así que no se deje engañar con la mentira del diablo. Decir, no, si yo tuviese otra labor, pues estaría mucho mejor. Muy bien. La pregunta es, o el punto es que ya supimos, sabemos a la luz de la palabra, que es un espíritu creado, es un ángel, es el más elevado de todos los seres creados, un querubín, pero un querubín muy especial. La pregunta justamente que nos nace a continuación es ¿de dónde vino? Bueno, fue creado perfecto, como lo dijimos anteriormente, en Ezequiel capítulo 28, verso 14, ¿bien? Tuvo un estado perfecto, un estado celestial. Esto en Judas también capítulo 6 nos dice lo mismo. Fue un guardián, fíjense, de la gloria de Dios. Y esto nos inquieta bastante. Él estaba en el ámbito, los querubines, vamos a hacer un paréntesis aquí, son aquellos quienes sostienen el trono de Dios. Donde están los querubines está el trono de Dios. Y es el círculo más cerrado dentro de lo que se ve la angelología, de la misma presencia de Dios. Eso vamos a ahondarlo un poquito más adelante, vamos a cerrar el paréntesis entonces. Fíjense que fue un guardián de la gloria de Dios, tú querubín, grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y justamente fue el guardián de la gloria de Dios
Y la ocasión de su pecado fue el poder y la belleza. Y usted dice, ¿cómo es que era bello? Bueno, la simbología que nos da nos asombra. El versículo 12 nos dice, tú eras el sello de la perfección. Fíjense que a alguien se le diga así, tú eres el sello de la perfección. Pero así era este querubín. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. O sea que la imagen del diablo con tridentes y con una cara así, no. Es una imagen burda. Era lleno de sabiduría y acabado ¿de qué? De hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¡Wow! Pero esa belleza y el poder, justamente, lo llevaron ¿a qué? Bueno, vamos a seguir leyendo. El versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Fíjense el lamento de Dios. La regaste, te equivocaste, ¿sí? Y mal, te fuiste para el monte. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. A buen entendedor, pocas palabras. No hace falta aclarar mucho. No hace falta aclarar justamente que fue a consecuencia de su orgullo, a consecuencia de su arrogancia, que fue la consecuencia, valga la redundancia, de su caída. Fíjense que hay otro texto más que es muy inquietante en Isaías, capítulo, déjenme buscarlo, 14, verso 13, Isaías 14, 13. Isaías 14, 13. Dice, vamos a leer el 11. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derrotado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Tú que decías, en tu corazón subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. ¿Quiénes son las estrellas de Dios? Sus ángeles. Sus ángeles. Fíjense que luego vamos a leer en la batalla entre el arcángel Miguel y Satanás, que justamente Satanás pelea como dragón con un tercio de las estrellas, que justamente son las estrellas de Dios. Y vemos a aquellos ángeles que fueron engañados y que son los demonios. Esos ángeles que siguieron a Satanás. Pero justamente fíjense, como dice, tú que decías en tu corazón, en arrogancia, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana?
Tenías todo y tu arrogancia te llevó a este punto. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Muy bien. Entonces podemos encontrar que la naturaleza de su pecado es el orgullo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 6 nos reafirma este concepto. Y justamente es algo que, pues, en un misterio, que esto es un misterio del por qué hizo esto, pues en su propia voluntad él tramó y llevó a cabo esto que lo llevó justamente a que Dios tomara esta acción. Fíjense que la pregunta que, digamos el planteo que podemos hacer en virtud de lo que estuvimos justamente compartiendo, es que debemos respetar a nuestro adversario. La respuesta es sí, pero no temerle. Nuestra responsabilidad es llegar a estar consciente de los métodos de Satanás, pero no preocuparnos por ellos, ya que podemos saber a la luz de la palabra que nosotros no dejamos de ignorar sus maquinaciones, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Pero mi estimado, no debemos ignorar pues sus maquinaciones. La palabra de Dios dice, para que Satanás no aproveche de nosotros, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en el versículo 11 del capítulo 2, nosotros no ignoramos sus ¿qué? Artimañas, sus maquinaciones. La pregunta es, ¿cómo podemos asegurarnos de no ignorar sus maquinaciones? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, fíjense que los nombres de Satanás van revelando sus maquinaciones. Los nombres del diablo van maquinando sus artimañas. Fíjense, como leímos anteriormente en Job, capítulo 1, versículo 6, que Satanás es nombrado como adversario. La primera maquinación que el diablo tiene es ser nuestro adversario. El diablo no es amigo de ningún cristiano. Por eso es que preguntarle en un exorcismo a un demonio cómo se llama, entrar en diálogo con el diablo nunca te va a decir la verdad, ¿sí o no? El diablo es padre de mentira. Entonces no podemos entrar en diálogo con el diablo. Directamente, bueno, vamos a ver luego pues cómo la palabra nos habla acerca de este ámbito de liberación. Pero lo primero que vemos es que el diablo es adversario. O sea que la primera táctica que él tiene, él no es nuestro amigo. Primera de Tesalonicenses, vamos al Nuevo Testamento, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, dice la palabra: por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás, ¿qué dice? Nos estorbó. ¿Quién los estorbó? Satanás. Satanás. ¿Me van siguiendo hasta acá? Busquen por favor Hebreos capítulo 10, versículo 25. Si no lo buscan, o si mientras lo buscan, la palabra de Dios dice, no dejando de qué, como algunos tienen por costumbre. Entonces, la palabra de Dios dice que usted debe congregarse. ¿Sí? No, pero yo puedo congregarme en mi casa, con mi familia. Bueno, sí lo puede hacer. Pero la iglesia es algo muy importante. Y fíjense que lo que dice aquí, dice, por lo cual quisiéramos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero ¿quién me estorbó? ¿Quién me estorbó? Miren, hermanos, en 25 años de ministerio he escuchado hasta el cansancio hermanos que me dicen, pastor, estaba a punto de salir a la iglesia y me cayó familia. Pastor, y no porque la familia es rica del diablo, no. Pastor, estaba viniendo a la congregación y el carro que siempre anda, la batería se acabó. ¿Y qué decir de aquellos que son confundidos por el diablo? Que dicen, no, yo no puedo congregar en mi casa. No puedo hacer de mi casa mi iglesia.
¿sí? Pero fíjense que adversario es en todo el peso de la palabra. Si usted dice, no, pero es un adversario. No, tranquilo, no. Tiene que ser consciente que el diablo es un adversario y que va a ser la 1001 manera para poder poner el palo en la rueda, para poder lastimarlo, para poder dañarlo, para poder hacer lo imposible para que usted no haga lo que Dios le ha encomendado hacer. Fíjense que la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos habla de otra estrategia que el diablo tiene. Vamos rápido a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Como ven, estamos teniendo Biblia pura, ¿no? Estamos saliendo de la palabra. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios, dice, ¿cómo es este adversario? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A todos nos va como en feria, porque las fauces del diablo están tratando de devorarnos. Vale decir que él es el acusador, él es el calumniador. La estrategia del diablo es calumniar, la estrategia del diablo es acusar a los hijos de Dios. La palabra de Dios nos muestra que el diablo es mencionado como Lucifer. ¿Quién es Lucifer? Es el lucero de la mañana, brilla. Es que el diablo no viene en un paquete hediondo. No. Viene en un paquete de regalo del más codicioso, a lo cual justamente la palabra de Dios nos va mostrando. Y nos dice en Isaías capítulo 14, versículo 12, pasaje que leímos, lucero de la mañana, ¿de dónde caíste? Esto es parte de su estrategia, mostrarse como algo bello. ¿Recuerdan Génesis capítulo 3? Mira, a mí me da la impresión de que Dios, dice la serpiente, no te mostró todas las cartas, no está jugando limpio Dios. Porque si tú comes de ese árbol, ¿ves? El arbolito ese que está ahí, vas a ser como Él. Y a poco que no te gustaría ser como Dios. ¿Te gustaría ser? Yo sé que te gustaría ser como Dios. Claro. ¿Te gustaría? Pero, tú sabes, lo que pasa es que Dios tiene envidia de ti, Eva. Dios tiene, y Adán, que digamos, Dios tiene mucha envidia. Ahí te lo dejo al costo, Hacé como quieras. ¿Qué sembró? Duda. Ahí te lo dejo. Pero a mí me parece que Dios no está jugando limpio. Que todas las cartas no las puso en la mesa. Y obviamente, no sé, me parece a mí. Duda. Fíjense cómo es un paquete que uno dice, wow. Y esto es parte justamente de aquellas maquinaciones que no ignoramos. Fíjense que también es llamado Beelzebú. ¿Quién es Beelzebú? El señor de las moscas. Es hediondo, es putrefacto, ¿sí? Es en la hediondez del pecado, la hediondez de toda inmoralidad. Es justamente este Beelzebú. Pero fíjense que el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, vamos a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 15, nos da otra forma con la cual se menciona al diablo. Es interesante. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 15. Dice, ¿y qué concordia o qué unidad? Concordia es comunión. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Quién es Belial? Belial es un dios falso. Belial es un dios falso. La estrategia del diablo es colocar cualquier dios falso en tu vida para que tú lo adores.
no ignoramos las maquinaciones del diablo. Aún tu trabajo puede ser un dios. Pues así se lo menciona al diablo, como Belial. No tan solo esto, sino como el maligno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. El apóstol Pablo dice, el maligno. O sea que esto va muy en consonancia con el adversario. El adversario que te quiere hacer la vida a cuadritos. La estrategia del diablo es no hacer algo a tu favor, sino justamente lastimarte, que tu vida te vaya mal. Acusador de los hermanos también. Y esto en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, es algo que lo deja muy explícito. El diablo es acusador de los hermanos. Entonces dice, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera al diablo, al acusador de nuestros hermanos, y el que los acusa delante de nuestro Dios de día y de noche. El diablo está constantemente acusándote en el trono de Dios, constantemente. Pero por la única razón que no tiene ningún efecto su acusación, es porque Cristo es nuestro abogado y su sangre nos ha limpiado. Nosotros estamos limpios por la sangre de Cristo. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense, no tan solo esto, sino que es la serpiente, como dice Génesis capítulo 3, o en Apocalipsis capítulo 12 es el dragón, hediondo, la serpiente que te engaña, ¿sí? Como dijimos, hicimos toda esa historia, ¿no? De la serpiente, de cómo engaña. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, nos dice que es un ángel, pero es un ángel de luz. Se presenta como un ángel de luz. Estas son todas las maneras. No ignoramos sus ¿qué? Maquinaciones. ¿Me van siguiendo? De esta forma, de esta manera, se presenta el diablo y sus demonios. Obviamente que Satanás tiene su intención de destruir a los cristianos, a la iglesia, a lo que Dios ha justamente, al programa de Dios, por decirlo de una manera, ¿sí? Y de esta forma, en la manera en que es presentado el diablo, vamos viendo de qué forma él se va manifestando. Y justamente de esta manera podemos ver cómo la palabra de Dios nos muestra que la obra de este adversario está generando en el cristiano una opresión, ¿bien? No una demonización. El cristiano no puede ser endemoniado, porque Cristo habita en sus vidas, ¿bien? Ahora, me gusta lo que Spurgeon dice, es que Cristo no puede habitar en la sala de tu corazón si tú tienes en el basement de tu vida, de tus pensamientos, asentado el diablo, ¿sí? Si en el sótano de tus pensamientos habita el diablo. No puede Cristo habitar en la sala de tu corazón si lo tienes a Satanás en el sótano de tus pensamientos. O sea, no pueden habitar los dos. Ahora, puede que haya una inercia del pecado, de que haya ciertas cosas con las cuales Dios está tratando en tu vida, pero la palabra de Dios nos dice que el Señor es el Señor de tu vida, y aunque pueda haber opresiones en tu vida, pues esas opresiones son liberadas por el poder de Dios, a través de su palabra ministrando tu corazón. ¿Vamos bien? Fíjense que la palabra de Dios nos muestra que tanto la ira como el orgullo, como la preocupación, como la autoconfianza, como el desánimo, como la mundanalidad, como la mentira, como la inmoralidad, son parte de justamente las artimañas que el diablo va haciendo constante y sonantemente, tanto en este mundo como también en torno a nuestra vida. Y es justamente a través de la obra de Dios que Dios nos da la autoridad
para ser más que vencedores, por su palabra, no por nuestra propia fuerza, sino es por ser atravesados por su palabra. Porque el poder del diablo es un poder limitado, ya que fue creado, por lo tanto no es omnisciente, o sea, no es que puede estar en todos lados, ni infinito. Obviamente tiene muchos demonios, si los tiene, pero él no puede estar en todos lados, por eso tiene un poder limitado. Y ese poder está limitado por el poder de Dios. Al final del día, Dios se vale del diablo para aún también poder santificar a los creyentes. Usted dice, ¿cómo así, pastor? Claro, porque cuando usted afronta un ataque del diablo, usted se aferra más al Señor y usted es purificado por el poder de Dios a través de la obra del Espíritu, resistiendo toda obra del diablo. ¿Amén? Muy bien. Entonces vamos viendo que la palabra de Dios nos muestra quién es el diablo, de dónde salió y sus estrategias. Entonces podemos encontrar en el diablo y sus demonios, pues en cada nombre, la manera en la cual él actúa. Pero también sabemos que la palabra de Dios nos dice que el Señor nos ha dado una armadura, que es la armadura por la cual podemos resistir todo ataque y toda obra del diablo. La Biblia nos muestra en Efesios capítulo 6, y ya con eso terminamos, Efesios capítulo 6, dice, por tanto, mis hermanos, tomen, versículo 13, ¿sí? 6:13, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad, ¿cómo están? Firmes. Fíjense que la orden es, estad, ¿cómo? Firmes. Esta es la orden, estad firmes. O sea, mantén tu posición. No te muevas, no te salgas. No te salgas. Mantén tu posición. En este caso, la orden es porque la horda de demonios viene, pero tú vas a estar manteniendo tu posición. En donde Dios te ponga, mantén tu posición. No es tiempo para moverse. No es tiempo para salir. Es tiempo para entender qué posición Dios te ha dado y mantener tu posición. Fíjense que esto yo lo he platicado con varias personas en muchos contextos, aún personas que no entienden lo que significa el estar en la congregación. Entonces, no, pastor, yo puedo moverme, puedo irme, puedo hacerlo. Y lo bueno es que Dios te ha traído aquí. Tal vez usted dice, bueno, yo esto no lo entendía en el pasado y ahora lo entiendo. Bueno, es aquí donde tú tienes que estar. Es aquí donde Dios quiere que mantengas tu posición. Donde dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Y cómo vamos a estar firmes? Pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. O sea, la consigna es seria. La consigna no estamos jugando. Ahora, puede que usted tenga el mejor de los armamentos, pero si no sabe cómo usarlo, no sirve de nada. Puede que tenga la mejor espada, pero ¿de qué sirve si usted no conoce ningún texto bíblico? Puede que usted diga, bueno, yo todo lo que usted ha dicho, pastor, lo sé. Bueno, ahora tiene que afirmarlo dentro de cada texto de la palabra, para que Dios siga atravesando por esa palabra su vida y usted tome conciencia de esta guerra espiritual, de esta batalla que libramos día con día. Como dice la palabra,
porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mis hermanos, si nosotros no tomamos conciencia de esta realidad, vamos a seguir jugando a la iglesia. Y miren, me decía una hermana, decía, pastor, ¿será posible que aquellos quienes somos conscientes no somos tantos, aunque pudieran venir muchos a la congregación? Y lamentablemente es una realidad, pero podemos orar para que esto no lo sea. Para que sea una iglesia que tome conciencia de esta realidad espiritual. Porque Dios va a utilizar a aquellos quienes toman seriamente esta guerra espiritual. Y toman y tienen discernimiento espiritual. Y oran. Y se afirman justamente. Están firmes en esta armadura que Dios ya les dio. No es que ustedes dicen, bueno, ahora me pongo la armadura, ahora me la saco. No te la puedes sacar porque te la dio Dios. Porque la batalla es del Señor. Porque las luchas del Señor. Y porque lo único que te pide es que mantengas tu posición. Y que seas serio. Y que cuando mantienes tu posición, puedes entender seriamente de qué estamos hablando. Y así podemos dejar de jugar. Mis hermanos, el reino de las tinieblas es implacable. Es un reino que está organizado en contra de la iglesia. Y si la iglesia no toma conciencia, si la iglesia en sus batallas intestinas, en sus batallas internas, pues sigue jugando, pues los infiernos ni se van a meter. ¿Para qué lo van a meter si ya están entre ellos ahí jugando a la guerra? Pero cuando realmente nos ponemos como iglesia, vamos a entender aquello que estamos diciendo. Aquello de la inminencia de nuestro Señor. Aquello de la realidad espiritual que se cierne en torno a los problemas familiares, a los problemas matrimoniales, a los problemas aún del carro que va a ocurrir. Y no es que estamos viendo un demonio atrás de la batería, atrás de la llanta. No. Es que discernimos que no hay coincidencias y que el Espíritu Santo nos va guiando. Sabemos que la oración, ¿qué es la oración? La oración es el radiotransmisor en tiempo de guerra. Estoy bajo la acechanza del enemigo. Hay un ataque que es fulminante. Y yo tengo ese radiotransmisor, ¿para dónde me muevo? Entonces, pues me va guiando el comando central, que es nuestro Señor, para acá, para allá, para el otro lado. Pero si no soy consciente de que estoy en una guerra, pues jamás voy a descubrir qué es la oración. La oración va a decir, Señor, 3 cojines, una mejor almohada aquí en mi barricada. Un carro nuevo, 2 casas y quién sabe qué. Imagínense un soldado que está en Afganistán. Ayer tuve una junta con un hermano que es un sargento y nos encontramos en un lugar donde había muchos soldados. Yo le decía, ¿por qué hay tantos soldados? Es que aquí presentando el carnet pagan la mitad. Así que estábamos llenos de soldados, ¿no? Pero justamente nosotros entender ese principio de que somos soldados y que estamos en una guerra espiritual y que en esa guerra pues el Señor es quien nos conduce y que al ser conscientes de esto justamente pues le pedimos al Señor aquello que está en sus propósitos. Imagínense, como decíamos, que usted está en Afganistán o en cualquier lugar y pide al Pentágono no sé, unas pantuflas nuevas porque aquí me está no sé, las piedritas me están dañando los deditos, ¿sí? Imagínense qué respuesta podría tener el comando central de ese soldado, ¿no? Pues así es el cristiano, cuando no sabe justamente que está en una guerra y no discierne, y no entiende. Y ahí se la pasa pidiendo cojines para estar más cómodo en la barricada, ¿sí? ¿Y qué recibe? Nada. Al contrario, pues al no saber que está en una guerra, se levanta, y cuando se levanta, ahí usted sabe lo que le pasa, ¿no? Mi hermano,
estamos en una guerra, es una guerra espiritual. Y tenemos que ser conscientes de ello. El libro de Apocalipsis nos pone en perspectiva, porque nos hace dar una sobriedad mucho más consistente en cuanto al final de los tiempos, al juicio de Dios y al cuidado que Dios tiene en la iglesia y a la victoria de su iglesia. Una iglesia que es consciente, sobria, es entendida, en que nada de aquello que pasa es producto de la casualidad, el desánimo, la opresión, todo lo que ocurre es parte del ataque sistemático y de los mismos infiernos en contra de la iglesia. Como le dije a mis hermanos, el diablo no se va a poner a atacar a los que están en la cantina, son de él. El diablo no se va a poner a atacar a los de una teología equivocada. Ahí están peleándose entre ellos. ¿A quién? ¿Contra quién va el diablo? Contra los que seriamente están recibiendo esta enseñanza. Por eso es tan importante, pues, tomar conciencia espiritualmente hablando y ser obedientes a esta palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es tan clara que nos confronta. Ayúdanos, Señor, en cada escenario de guerra que vivimos, a poder discernir, entender, no ignorar las maquinaciones del diablo, a revestirnos de la armadura que tenemos en ti, a aprender a usar esa armadura y a no salirnos de nuestra posición, mantener la posición que Dios nos ha asignado. Padre, estad firmes hasta el final. Tú nos has traído a esta congregación y en esta congregación entendemos que esta palabra es una palabra pertinente, es una palabra a una iglesia que está, Señor, poniéndose en pie en el poder del Espíritu, entendiendo las maquinaciones del diablo y sus demonios y sabiendo, Señor, cómo ser guiados en esta guerra. Padre, te damos gracias. Ayúdanos a ser más que vencedores contra toda acechanza del diablo. Y justamente, Señor, como tu palabra lo dice, orando y perseverando, Padre, tú nos darás la victoria. Tú nos enseñarás, tú nos darás una profundidad. Seremos veteranos de guerra, experimentados en la guerra, para poder tener batallas en las cuales tú nos tendrás en cuenta. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, fortalece la vida de mis hermanos y dale tu unción y tu gracia. Padre, dale una visión nueva, espiritualmente hablando, en el nombre de Jesús. Amén.